Bienvenido una vez más a este estudio que estamos haciendo juntos del libro de Daniel y Apocalipsis. Me alegra encontrarme contigo para estudiar estos fascinantes capítulos que nos ayudan a conocer un poco de la historia y también a conocer la circunstancia actual en lo que estamos viviendo hoy en día y cómo podemos prepararnos para cada uno de los acontecimientos que nos deparan en el futuro. Espero que cada uno de estos mensajes sea de bendición para ti y si así lo es, por favor, compártelo con tus amigos, con tus amistades, con tu familia, para que ellos también puedan recibir la bendición. También haznos saber si tienes algún pedido de oración, si tienes alguna necesidad por la cual te gustaría que oremos, pues escríbenos en los comentarios y haznos saber, o si tienes algún agradecimiento especial que hacerle a nuestro Dios. No te olvides de seguir la página, ya sea YouTube o Facebook, para que podamos seguir conectados y puedas seguir recibiendo estos mensajes importantes que estamos estudiando de los dos grandes libros proféticos como son Daniel y Apocalipsis. Permíteme orar por ti y orar también para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra en este momento. Oremos. Querido Dios y amante Padre, rogamos tu presencia en este lugar, en la vida de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, para que tú puedas hablar a nuestro corazón, podamos entender lo que tienes que decirnos, Señor. De manera especial pongo en tus manos la vida de cada uno de los que escucha, para que ellos puedan recibir bendición a través de tu palabra, Señor. Que bendigas a sus familias, que bendigas a donde quiera ellos estén y cualquiera sea la necesidad en la que estén. En tus manos encomiendo sus vidas, Señor, para que tú puedas tomar el control de cada uno de ellos. Y de manera especial, abre nuestra mente con el Espíritu Santo para poder entender lo que vamos a estudiar. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien decíamos, vamos a estudiar juntos el Daniel capítulo 5 y vamos a estudiar este tema fascinante. Este capítulo toma lugar después de la muerte de Nabucodonosor. La Biblia nos relata ahí que quien estaba gobernando era Belsasar y no era el hijo de Nabucodonosor, era el hijo de Nabonido. Belsasar es solamente mencionado en este capítulo y es solamente conocido por una cosa. Dice ahí que el rey Belsasar había dado un gran banquete a los miles de sus nobles y se habían emborrachado con el vino. Dice Daniel capítulo 5 versículo 1. Esa es la manera como la Biblia nos presenta a Belsasar. Era un gran comedor y un gran bebedor. La única parte donde se menciona en la Biblia es en el contexto de que él estaba llevando a cabo una gran fiesta. Alguien alguna vez dijo que los grandes comedores y bebedores son raramente buenos en otras cosas. Y al parecer Belsasar cumple con esta característica. Ahora, el problema de Belsasar no era que él no tenía información. Su problema es que a pesar de la información que tenía, él no siguió los consejos. Y esa es otra de sus características. Él sabía, pero no hizo nada con lo que sabía. Imaginémonos la escena de lo que estaba pasando ahí y vamos atrás al imperio babilónico. Imaginemos que estamos caminando allí en las calles de Babilonia. La luna está brillando en un cielo sin nubes. Las estrellas parecen diamantes que se esparcen sobre el firmamento. Los reflejos de la luna danza entre medio de los edificios de Babilonia. Y cuando nos acercamos al palacio de Belsasar, escuchamos música que sale a través de las ventanas. Si nos acercamos más y podemos ver un magnífico salón de banquete. La banda está tocando, la gente está bailando, han estado tomando, sus mentes están ya aturdidas y escuchamos risas. El vino fluye y en esta fiesta de borrachera todo pasa. En un estado medio borracho, Belsasar se para y comienza a hablar. Y nota lo que dice. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo 2 al 4.
Daniel capítulo 5, versículo 2 al 4. Y nota lo que dice Belsasar. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor su padre había tomado del templo de Jerusalén, y así hizo. Les llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Versículo 4. Ya borrachos se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Nota lo que está pasando allí. Él está borracho. Él no está pensando de manera clara. Su conciencia está comprometida. Si nosotros recordamos en la historia, algunos 70 años atrás, Nabucodonosor había sitiado Jerusalén y la había conquistado. Y él se había llevado muchos de los vasos, los utensilios de oro y de plata que eran usados en los servicios sagrados de las ceremonias religiosas del templo judío. Ahora, Belsasar, en su estado de borrachera, manda que se traigan esos utensilios para que sus invitados puedan tomar vino en ellos. Belsasar sabía el trasfondo de esos vasos sagrados. Él sabía que el simbolismo de hacer que sus invitados tomaran vino de ellos, sabiendo que esta era una fiesta pagana, inmoral, de orgía y borrachera. Él sabía que al hacer esto, él estaba desafiando al Dios del cielo, y esto indicaba su desagrado hacia Dios. Más aún, Belsasar sabía de la experiencia de su abuelo. Él tenía en claro la historia que se había contado, se cuenta en Daniel capítulo 4, pero él ignoró todo esto y le pareció hacer como él quería. Y aún así se dejó llevar por los placeres y los deseos del momento. La Biblia dice que en ese momento él y sus invitados alababan a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de esa secuencia de materiales? Al parecer son los mismos materiales que aparecen en el sueño de la estatua del capítulo 2. ¿Podría ser que Belsasar y sus invitados estaban burlándose del sueño que Dios había traído en Daniel capítulo 2, que contaba la historia del mundo? Si era así, Belsasar estaba yendo muy lejos. ¿Y sabes qué? Hay una línea que Dios ha trazado en la arena que nosotros no podemos cruzar. Él es paciente, dice la Biblia, y soporta a los pecadores, no esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:19. Pero hay un momento cuando la paciencia de Dios se acaba. Hay un momento cuando nosotros vamos muy lejos. Dios dice: mira, tú puedes ir hasta aquí, puedes desafiarme con tus actos de rebelión, pero no puedes cruzar la línea. ¿Y qué pasó? Daniel capítulo 5, versículos 5 al 6. Nota lo que pasó. Vamos a Daniel capítulo 5, versículos 5 al 6. Y dice allí: en ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que a la luz de las lámparas escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba, la mano escribía. Y sigue diciendo: el rostro le palideció del susto, las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. En un momento, Belsasar era el alma de la fiesta, pero en el otro estaba aterrorizado. El horror estaba escrito sobre su rostro y todo el mundo lo podía ver. Sus rodillas comenzaron a chocarse una contra la otra por el miedo. Su cuerpo entero se sacudía y sus manos temblaban. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Y en el medio de estas risas baratas y de esas fiesta blasfema, la mano de Dios había aparecido de repente. Una mano misteriosa escribiendo cosas extrañas en palabras extrañas que eran escritas con fuego sobre la pared. No era una alucinación, porque todos la podían ver, pero el único problema es que no podían entender lo que estas palabras extrañas significaban. Entonces la fiesta se detuvo abruptamente, la música se detuvo. Y aquellos bien vestidos aristócratas que Belsasar había invitado estaban atónitos,
mirando hasta esas palabras extrañas. Belsasar estaba temblando y aterrorizado, pero lamentablemente volvió a las prácticas antiguas que habían seguido los otros reyes de Babilonia y llamó a aquellos en los que él confiaba. Nota lo que dice Daniel capítulo 5, versículo 7. Daniel 5, 7. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos y adivinos, y estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, le vestiré de púrpura, le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Tú podrías pensar que Belsasar había aprendido la lección de sus antepasados, la lección de Nabucodonosor, pero aparentemente no había entendido nada. Estos hombres sabios que habían entrado no eran diferentes a los astrólogos y adivinos del tiempo de Nabucodonosor. Pero así como sus antepasados, ellos no pudieron ayudar. No podían leer lo que estaba escrito en la pared. ¿Y sabes qué? Ellos no pudieron en el capítulo 2, ellos no pudieron en el capítulo 4 y ahora en el capítulo 5, aún teniendo las letras escritas en la pared, no podían ni interpretarlas. Al parecer Dios nos está diciendo algo aquí, porque piensa en esto. A pesar de que vivimos en un tiempo donde los avances científicos son muchos, la computarización, el internet, la sofisticación de la educación, todavía no nos hemos deshecho de nuestra fascinación por la astrología y esos lectores de la fortuna y los fenómenos psíquicos. Millones de personas seguían sus vidas por el horóscopo, las columnas de astrología, las predicciones psíquicas, y aún seguimos todas estas cosas. Las películas populares captan la mente de los niños y los condicionan a aceptar fantasmas y duendes, magos, hechiceros como una manera de vivir. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros aquí? Que a través de ese deseo, de esa búsqueda por lo sobrenatural, multitudes permiten que su mente sean influenciadas por el Satanás. ¿Por qué? Porque el único que es la única fuente de sabiduría y guía, el único que nos puede revelar el futuro y decirnos qué va a pasar con nuestra vida y la verdad, es Dios. Él es la única fuente de sabiduría, no la astrología ni todas estas cosas. Y si queremos realmente saber, recibir sabiduría y saber qué hacer con nuestra vida, deberíamos buscar a Dios. Ahora, volvamos a la historia de Belsasar. Belsasar estaba desesperado por saber el significado, estaba asustado y estaba confundido. Su rostro estaba lleno de terror y se veía esto escrito en su rostro. Pero ahora aparece la reina. Aparentemente ella no había sido invitada y por eso la Biblia dice que entró al banquete, porque toda la noticia de lo que estaba pasando en el palacio se había regado en todo el palacio. Y nota lo que dice ella. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo 10 al 12. Daniel 5, 10 al 12. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. Seguimos leyendo, versículo 11. En el reino de su majestad hay un hombre a quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame a usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Nota lo que está pasando acá. Nosotros primero necesitamos echarle una pequeña mirada al árbol genealógico
de Nabucodonosor. Y pensar en esto. Los astrólogos, los sabios de Babilonia habían fallado. Los astrólogos habían fallado. Los caldeos habían fallado. Los magos habían fallado. Los que predecían el futuro habían fallado. Y entonces la reina entró con una nueva sugerencia. La pregunta aquí es: ¿quién es la reina? En el capítulo 5 sonara como si Belsasar, el rey Belsasar, fuera el hijo de Nabucodonosor, pero no es así. Porque la Biblia, como otros antiguos documentos, cuando usa la palabra padre, en muchas ocasiones se refiere a un ancestro o a un padrino. Entonces aquí en Daniel capítulo 5, cuando la Biblia se refiere a Nabucodonosor, y la reina le dice a Belsasar: Nabucodonosor tu padre, ella usa estas palabras en el sentido del abuelo o un ancestro. Al parecer, Belsasar era el hijo de la hija de Nabucodonosor, o sea, era el nieto de Nabucodonosor. Ahora, ¿quién es la reina que aparece? En mayoría de los casos, cuando se usa la palabra madre, esa expresión, la reina madre, es más seguro que se estaba refiriendo a la madre de Belsasar, no su esposa. Ahora, ella estaba bien segura, sabía por la situación de Nabucodonosor, lo que había pasado en los tiempos de Nabucodonosor con Daniel. Ella conocía a Daniel y sabía que Daniel era capaz, o había sido capaz, de interpretar el sueño de Nabucodonosor de la imagen de diferentes metales y el sueño también del gran árbol en el capítulo 4. Ahora ella aparece en el banquete porque la palabra lo que estaba sucediendo se había regado en todo el palacio. Y ella se enteró que Belsasar estaba en problemas, porque una mano misteriosa había aparecido y había escrito letras incomprensibles en las paredes del palacio. Y entonces es ahí cuando ella le recuerda que Daniel, aquel que había ayudado a Nabucodonosor, era el único que podía ayudarle. Para este tiempo, seguro Daniel tenía como unos 80 años. Él había estado en Babilonia por alrededor de 70 años. Daniel sabía muy bien los entramados políticos de Babilonia porque había estado viviendo por casi 7 décadas ahí. Y él era el estadista el mayor estadista de Babilonia en ese tiempo. Era el hombre, un anciano estadista en Babilonia. Él era sabio, él era inteligente, conocía, y lo más importante es que era el siervo del Dios Altísimo. Daniel era el hombre de Dios en Babilonia. Por 70 años él tenía una reputación que nadie podía negar la reputación de Daniel. Su carácter era honesto, íntegro. Y Daniel, piensa en esto, había aprendido a ser fiel a Dios aún viviendo en Babilonia, la ciudad de la inmoralidad, la ciudad de la borrachera, la falsa religión. Esto nos indica que nosotros también podemos ser fieles a Dios, no importa dónde estemos. Podemos ser fieles a Dios. Tú puedes ser fiel a Dios si eres un joven cuando estás en la escuela. Tú puedes ser fiel a Dios en tu hogar. Tú puedes ser fiel a Dios en tu lugar de trabajo. Tú puedes ser fiel a Dios en tus entretenimientos, en tus deportes, en nuestro estilo de vida, en nuestra dieta. No importa lo que los demás hagan. Como Daniel, podemos ser fieles a Dios. No importa las circunstancias en las que estamos viviendo ahora, podemos ser fieles a Dios. Porque recuerda, Daniel no vivía en Babilonia por su propia elección. Daniel estaba allí porque había sido llevado cautivo. Y muchas veces, como Daniel, quizás vas a ser puesto en un lugar donde tú no quieres estar, cuando las circunstancias a tu alrededor no están bajo tu control. Pero Dios aún puede ayudarte a mantenerte fiel como ayudó a Daniel. Ahora volvamos a la historia. El rey Belsasar llama a Daniel y aún estaba borracho, pero ahora quizás se le había pasado un poco por el susto, y nota lo que pasa. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo 13 al 16.
Daniel capítulo 5, versículo 13 al 16. Y dice allí que Daniel fue llevado a la presencia del rey y éste le preguntó: ¿así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Versículo siguiente: los sabios hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Versículo 16: según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Daniel era el más antiguo estadista del imperio babilónico. Él había estado viviendo allí por 70 años a través de los altos y bajos del imperio. El rey Belsasar era un joven rey todavía. Y no, como vemos, no era muy sabio. Y era alguien rebelde. Ahora estaba enfrente, mirando a los ojos a este hombre de gran integridad. Y él le dice: he escuchado que tú eres Daniel. Y le dice: ¿eres tú aquel hebreo que mi padre, mi abuelo trajo cautivo de Judá? ¿Quién creería él, Belsasar, que había estado gobernando el imperio babilónico por 7 años cuando Nabucodonosor se había transformado en casi un animal? Y le dice: he oído que tú eres capaz de interpretar los misterios. Si tú me interpretas esto, yo estaré en deuda contigo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Daniel a la propuesta del rey? Él le dijo: mira, quédate los regalos para ti mismo y dale tus premios a alguien más. Aún así, yo voy a leer lo que está escrito y te voy a hacer saber el significado. En otras palabras, Daniel estaba diciendo: no tengo interés en tus sobornos, no puedo ser comprado, pero te voy a decir lo que quieres saber. ¿Qué necesidad tenía Daniel de ese traje púrpura que le estaba ofreciendo y de esas cadenas de oro? ¿Por qué Daniel iba a querer ser el tercer gobernante de Babilonia cuando había sido el segundo después de Nabucodonosor en todo el reinado de Nabucodonosor? Porque sabes una cosa: Daniel en ningún momento había perseguido riquezas o poder. Su único objetivo era servir y complacer a Dios. Hay una cita muy conocida que resume las características espirituales de Daniel, y quiero mostrarte esa cita. Mira lo que dice esta cita. Dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman darle al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Daniel no podía ser comprado ni vendido. Él no iba nunca a comprometer sus convicciones y su conciencia por un momento de fama. En lo más profundo de su alma, él era una persona verdaderamente honesta. Y él permaneció firme en la verdad sin importar las consecuencias. Y esta era una de las horas más importantes de la vida de Daniel. Él le dijo al rey: te voy a dar la interpretación de lo que está escrito, pero no por el dinero que tú me ofreces, ni las cosas que tú me ofreces. Lo voy a hacer porque es lo correcto. Ahora, en este momento, la mano sobrenatural que se había posado sobre la pared y había escrito se había desaparecido. Las copas media vacías de vino estaban sobre las mesas sin ser tocadas. Aquellas personas vestidas de manera hermosa y aquellas mujeres y hombres estaban en medio de la pista de baile como estatuas, sus manos caídas a sus lados,
Todos miraban hacia las letras que estaban escritas sobre la pared. Y una vez había habido risa, ahora había un total silencio. Donde una vez había habido toda esta locura y alegría, ahora había una ansiedad tensa. Ahora había terror escrito en sus rostros. Daniel sabía que los medos y persas, el ejército de los medos persas, marchaban rumbo hacia Babilonia en ese mismo momento. Él ya había leído lo que estaba escrito en la pared. Él sabía el significado. Él sabía que era la última noche de Babilonia. Él sabía que era que al amanecer el rey Belsasar ya no iba a estar vivo, que todos esos que estaban ahí parados en esa pista de baile no iban a lograr llegar hasta el otro día con vida. Y en ese conocimiento Daniel hace un último llamado. Él comienza de manera elocuente a trazar la historia de Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Cómo Dios le había dado el reino, Daniel declara, y cómo Nabucodonosor había seguido a Dios, y que cuando él había seguido a Dios, su vida y su reino había prosperado, pero que cuando él se había vuelto en contra de Dios, él se había caído en su reino y él se había vuelto como un animal. Y mira que más Daniel le dice a Belsasar. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo 22 al 23. Daniel le dice: sin embargo, a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando a traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra, dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Qué mensaje el que Daniel estaba dando. Le dice: tú sabías lo que pasó con Nabucodonosor. Tú sabías acerca del Dios Todopoderoso. Tú sabías, pero no hiciste nada. ¿Qué diría Dios a la generación en la que nosotros vivimos? A una generación que vive y puede ver ahora el cumplimiento de las profecías. ¿Qué nos diría Dios hoy a nosotros? Nos diría Él: tú sabías, pero no hiciste nada. ¿Cuál sería la pregunta que Dios nos haría a nosotros hoy? Ahora Daniel se volvió hacia la que estaba escrito en la pared y comenzó a interpretarlo. Y nota lo que dice Daniel capítulo 5, versículo 26 al 28. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería de pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y persas. Era la última noche de Babilonia. Era la última hora de Belsasar. Era el último momento de la historia del imperio babilónico. Babilonia había acumulado pecado que había llegado al punto de que Dios había dicho: basta. Belsasar había cruzado la línea que Dios había trazado. Y así, tan pronto como Daniel pronunció el mensaje, la interpretación de la condenación sobre Babilonia, las puertas del banquete salieron volando, las puertas del salón del banquete salieron volando, las espadas de los soldados medos y persas se balanceaban de un lado al otro, cortando las candelas que habían alrededor. Belsasar cayó al piso, atravesado por la espada de los enemigos. Esa noche fue una terrible matanza en Babilonia. La gracia de Dios, la misericordia de Dios había llegado a su punto final. En amor, Él les había llamado, pero ellos rechazaron.
y ahora el juicio había caído. La Biblia dice que esa misma noche Belsasar, el rey de Babilonia, había sido muerto y Darío el Meda había tomado el reino a la edad de 62 años. ¿Sabes qué? Presta atención a esto. Hay un último baile, hay una última copa, hay una última fiesta y hay una última noche para todos nosotros en esta tierra. ¿Cómo experimentaremos nosotros? Porque la historia nos cuenta que un día llegará el último momento de esta tierra. El tiempo está corriendo, se está yendo para ti y para mí. Y ninguno de nosotros se va a perder porque no sabíamos. Aquellos que se pierdan se perderán porque aún sabiendo no hicieron lo correcto. Se perderán porque no respondieron a los clamores del Espíritu Santo, porque no aceptaron la salvación que era gratis, ofrecida de manera gratis, porque no rindieron su corazón a los llamados de la gracia. Dios le dio a Belsasar tiempo. Él le dio a él los ejemplos de Nabucodonosor, pero él ignoró todos los esfuerzos que Dios había hecho para salvarlo. Él malgastó su tiempo que Dios le había dado para que se arrepintiera. Como Babilonia, este mundo está rápidamente acercándose a su última noche. Como Babilonia, el juicio de Dios caerá. La pregunta es que en este capítulo nos trae a nosotros, que te trae a ti en este momento. ¿Vas a seguir el ejemplo de Belsasar y te vas a perder en el último momento de esta tierra porque sabías y no hiciste lo que tenías que hacer? ¿O te vas a mantener firme como Daniel, fiel a Dios, al Dios de los cielos? Yo no tengo duda que en este momento el Espíritu de Dios te está llamando y la mano de Dios está escribiendo ahora en las tablas de tu corazón. Él está impresionando tu corazón a arrepentirte y a entregar tu vida completamente a Él. Si ya has entregado tu vida a Él y te has rendido al amor eterno de Dios, dobla tu cabeza y pídele a Dios que te ayude a permanecer fiel siempre. Pero si todavía no has respondido a los llamados de la gracia de Dios, ¿qué harás en este momento? ¿Vas a tomar la decisión? Yo estoy seguro que Dios llenará tu corazón con alegría y gozo, con una paz y un gozo que no tienen explicación y una satisfacción que nunca has conocido. Es tiempo que escuchemos el llamado de Dios. Es tiempo de que nos arrepintamos antes de que la última noche llegue. Permíteme orar. Querido Dios, amante Padre, perdónanos si hemos ignorado todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, todos los llamados que nos has hecho. No queremos que esta sea la última noche, porque quizás no estamos listos. Por favor, ayúdanos, Señor, a prepararnos y no cometer los mismos errores que el rey babilónico. Ayúdanos a permanecer fieles como Daniel, aunque se desplomen los cielos. Hoy rendimos nuestro corazón a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.